En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues es bien fácil descubrir quién en el Evangelio tiene la vista y quién no. Y aquí el único que es capaz de ver, pues es el que era ciego, porque los otros no fueron capaces de ver, empezando por los fariseos. Entonces, vivimos, la ceguedad de la que habla el Evangelio de este hombre que nació ciego, es la ceguedad con la que nosotros nacemos, con la consecuencia del pecado original, y esta ceguedad se nos quita por el bautismo, como lo indica claramente el Evangelio, que fue este hombre que se lavó en la piscina de Siloé. Entonces tenemos estos tres mundos para ver: el mundo de las cosas, el mundo de la inteligencia, de la razón, y el mundo sobrenatural. Y para estos tres mundos tenemos tres sentidos para verlos: el sentido de la vista, el sentido de la razón y el sentido de la fe. Para contemplar el mundo natural que nos rodea, pues tenemos el sentido de la vista. Y para ver ese mundo, lo único que necesitamos es la luz del sol. Sin la luz del sol, nosotros no somos capaces de contemplar ni de admirar las cosas. Y en el mundo sobrenatural, lo único que necesitamos para verlo, pues es la gracia. Tenemos la fe, pero necesitamos la gracia, que es la luz sobrenatural, para ver el mundo divino. Entonces, lo mismo que el sentido de la vista, que es un don de Dios y que muchos tienen, sin embargo, se puede perder, y de hecho se pierde. Y si se puede perder, significa que hay que cuidarlo. Si cuidamos el sentido de la vista, nos tapamos los ojos cuando hay mucha luz, o cerramos los ojos cuando hay mucha luz, o dependiendo de las condiciones de trabajo, nos cubrimos los ojos con anteojos para cuidarnos la vista. Pues lo mismo, la vista espiritual de la fe es don de Dios, que si no se cuida, pues se pierde. Se pierde. Entonces hay dos tipos de ceguera: la física y la espiritual. Y como no se ve el peligro o la seriedad de la ceguera espiritual, como no se ve su gravedad, nunca se busca el remedio. Porque esta ceguera espiritual abraza el corazón y el entendimiento. Entonces, no se puede pensar, por la ceguera espiritual, no se puede pensar lo que uno debe de pensar, y no se puede amar lo que uno debe amar. ¿Por qué? Porque solo se valora lo físico. Se valora lo físico, lo que se toca, lo que produce comodidad, gusto, las pasiones, lo que conviene. Se dejan de ver las cosas desde esta perspectiva sobrenatural y ya no se valoran las cosas desde ahí, y uno termina deteniéndose en las cosas. Y es más, uno termina juzgando las acciones de Dios con el sentido de la vista física. ¿Sí? Entonces, las cosas que tienen como único propósito servirnos para nosotros procurar la gloria de Dios, las mismas cosas nos dejan a nosotros ciegos cuando ya no las usamos para eso, o cuando nos detenemos en ellas. Entonces, las cosas, las criaturas, vistas así, nos ciegan y nos apartan de Dios. Entonces,
Cuando las verdades más grandes de la religión ya no nos mueven, es señal de que la ceguera espiritual ha llegado a su peor gravedad. Sí. Entonces, ¿qué genera la ceguera espiritual? La ceguera espiritual la generan dos cosas: el pecado, que es la resistencia a las inspiraciones de la gracia, y en segundo lugar, la permanencia en esa resistencia a la gracia, que al mismo tiempo es castigo del pecado. Entonces, el pecado y la permanencia en el pecado, estas son las causas de la ceguera espiritual. Entonces, con esto podemos decir que todo pecador es ciego. Todo pecador es ciego. Porque si viera la justicia y la santidad de los mandamientos que viola, o la majestad y la bondad de Dios a quien se ofende, si se viera el rigor del castigo que un pecador se merece, pues ciertamente no habría ningún pecador. Pero la pasión siempre ciega a las personas. Por eso todo pecador es ciego. Entonces la cosa es más grave cuando uno es ciego, no como consecuencia del pecado, sino cuando uno es ciego por elección, por deliberación propia. Es entonces cuando la ceguera se convierte en castigo. Dios se aparta del pecado. Por eso nuestro Señor a los fariseos que no supieron ver, les dice: ustedes me buscarán y no me encontrarán, y se morirán en su impiedad. Por eso dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, no hemos de temer ninguna otra cosa tanto como esta ceguera espiritual. Meditemos diariamente algunas de las verdades de nuestra religión, y cuando notemos que nos mueve muy poco, podría ser señal del principio de la enfermedad de la ceguera espiritual. Para esto nos hemos de prevenir con la práctica de la piedad y la práctica de la fe. ¿Sí? Entonces, un mal de ojos podría ser cosas sin importancia, pero si no se cuida, puede hacernos perder la vista. Lo mismo sucede en el plano espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.